El tema del día de hoy es el apóstol Andrés, y uno puede encontrar los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy en sus boletines, en las citas también que vamos a ver. Y vamos a ver acerca de este apóstol, que normalmente los apóstoles que conocemos, que el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el apóstol Pedro, ¿verdad? Que el apóstol Juan, ¿verdad? Y a veces hasta conocemos más a otros que no son apóstoles que Lucas o que Mateo, no Mateo sino Marcos, y entonces conocemos así a unos. Mateo viene siendo el apóstol que también se llama Leví, pero conocemos más de unos que de otros, porque ¿cuántos apóstoles fueron? Eran 12, ¿verdad? Y obviamente entre ellos estaba Judas Iscariote, ¿verdad? Que después fue el traidor, y luego ya después, ¿verdad? De que él se colgó y todo eso, vino entonces ya escogieron a Matías, y luego ya después vino como un abortivo el apóstol Pablo. Pero lo que podemos ver, ¿verdad? Es de que también está el apóstol Andrés. Y a veces, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo no sé qué tipo de personalidad tenga usted, que tal vez sea introvertido, que sea extrovertido, a su manera, su personalidad. Pero a veces pensamos, yo nunca voy a ser como un apóstol Pablo, ¿verdad? Él sí hizo unos cambios tremendos, ¿verdad? O el apóstol Pedro, así aventado. No, yo no soy así. O no, pues también las otras personas que están en la Biblia, ya sea que Elías, y pensando también en el Antiguo Testamento, que ellos hicieron una gran diferencia, ¿verdad? En la vida de muchas personas. Y uno tal vez piensa en eso y piensa, no, pues yo qué puedo hacer, ¿verdad? Yo no voy a hacer ninguna diferencia, o no voy a dejar ninguna huella o algo así, ¿verdad? Entonces es bien importante ver que no, que todos eran importantes. ¿Usted cree que los 12 apóstoles eran importantes o no? Pues sí, o sea, todos, ¿verdad? O si no, ¿para qué escoger 12, no? Entonces es bien importante ver que como también todos nosotros somos bien importantes aquí como miembros de la Iglesia de Cristo. Y queremos ver acerca del apóstol Andrés, de cómo una de las cosas que vemos una y otra vez que sucede, que pasa, es de que él conecta personas con Jesús. De una manera tal vez muy así, suavecita, muy así, que nada de que extrovertido, pero él conecta a personas a Cristo. Y qué mejor trabajo que eso, ¿no? O sea, qué mejor trabajo de que poder ser como en inglés dicen un link, ¿verdad? Un link, o sea, entre Cristo y la persona que tal vez él lo está buscando, o que Dios puede utilizar a esa persona de una manera o algo. Y uno participó en algo, ¿o no? Oh, sí. Entonces el primer ejemplo que tenemos ahí como punto número 1 es en Juan capítulo 1. Si vamos ahí a Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. Aquí ya se me está deshojando la Biblia, pero eso significa que la uso, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. ¿Ahí lo tienen? Dice así. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan. Aquí se refiere a Juan el Bautista. Dice, está otra vez Juan y 2 de sus discípulos. Después los va a identificar. Dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ya le dijo Juan el Bautista a sus 2 discípulos. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Versículo 38. Y volviéndose Jesús, porque él iba andando, y viendo que le seguía, le dijo, ¿qué buscáis? Qué curioso, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho cuando la palabra de Dios simplemente está haciendo una referencia, está narrando una historia y dice lo que sucede. Entonces imagínense, está pasando Jesús y ahí está Juan el Bautista, y este es el Cordero de Dios. Y ya los otros 2 pues van para allá, y andando Jesús, ¿verdad? Y de repente por atrás vienen estos 2 discípulos de Juan. ¿Y qué hace Jesús? Que dice aquí, dice, ¿qué buscáis? El día de hoy también puede pasar eso, ¿no? Que de repente nosotros estemos tal vez siguiendo a alguien, o tal vez otra persona esté siguiendo a nosotros, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué quieres, no? Pero aquí dice, volviéndose, dice, y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?
Es interesante, ¿verdad? Porque lo estaban siguiendo, pero no se comunicaban con él, ¿verdad? Pero es que imagínense, o sea, que ustedes vean, el maestro que lo está guiando a ustedes, en este caso Juan el Bautista, le está diciendo, ¿verdad? O sea, no, hombre, o sea, yo no soy nadie en comparación al que viene, ¿verdad? Después de mí, ¿verdad? No puedo ni siquiera, o sea, no soy digno ni de desatar las agujetas, y cómo es posible, ¿verdad? Que entonces, ¿verdad? Wow, estamos pensando en alguien súper grande, ¿verdad? Porque digo, si este Juan el Bautista, como dice Jesús, o sea, un gran profeta de los nacidos de mujer, no hay como él. Entonces que de repente él me diga, no, hombre, él no es nada en comparación a quien viene, y luego después ya lo identifique, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios. Ay, o sea, imagínense, o sea, que entonces ya, este es Jesús, es el Cordero de Dios. Entonces lo siguen, ¿verdad? Pero ay, pues tal vez no se sienten dignos ni siquiera de hablarle, ¿verdad? No, hombre, pues es el Cordero de Dios. Pues vamos para atrás a ver, o sea, ¿qué podemos aprender de él, verdad? ¿Qué? Pero tal vez sin sentir esa dignidad de poderle hablar, ¿verdad? Entonces él es el que se vuelve, ¿verdad? Jesús. Imagínense la primera vez que los vio así de ojo a ojo. Ay, me está viendo el Cordero de Dios, Pero entonces, ¿qué dice? Dice, ¿qué buscáis? Y ya dicen, pues, ¿dónde moras, verdad? O sea, ¿dónde mora el Cordero de Dios? El versículo 39 les dijo, venid, ¿verdad? Pues vengan, ¿verdad? Los invitó, ¿verdad? Se fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Bueno, yo imagino que ese primer día, qué impresionante, ¿no? Habrá sido. Dice, porque era como la hora 10. Andrés, aquí identifica a uno de los dos discípulos de Juan, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, en español sería el ungido. Versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora más adelante en otra ocasión se menciona en los evangelios de que como ya después él los llama ya como sus discípulos, o sea, tanto a Andrés como con Pedro, que es cuando también se va con Jacobo y Juan. Entonces, pero aquí todavía eran discípulos de Juan el Bautista. Pero es interesante, entonces, ¿quién hizo la conexión? O sea, fue Andrés el que lo conoció, él hasta fue ahí a su casa y todo eso. Y entonces fue con Pedro y que dice, hemos conocido al Mesías, el Cristo, el ungido. Y ya lo trae. Y ya le dice Jesús, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces uno puede ver, ¿verdad? Aquí la conexión que hizo Andrés, llevando a Pedro, ¿con quién? Con Jesús. Ahora, ¿sabemos de Pedro nosotros? No nada más cuando él estaba ahí con Jesús y todo eso, y las cosas que se hicieron cuando antes de que él muriera por nosotros y Jesús muriera por nosotros y resucitara, sino también ya después cuando inició la iglesia, como él se levantó junto con los 11 a predicar el evangelio. ¿Y se acuerdan como cuántas personas fueron bautizadas? Como 3,000 personas. Y luego ya después en la segunda predicación, ahí en Hechos 3, ¿cuántos se convirtieron? Como 5,000 personas. Y también él estaba ahí predicando. Entonces uno piensa en eso y uno, ay, o sea, ¿yo cuándo voy a poder hacer eso y todo eso? Pues sí, pero ¿qué tal si Andrés no hubiera hecho la conexión de Pedro y con Jesús? O sea, sabemos que al final de cuentas todo es el plan de Dios. Pero ¿que acaso podemos decir o no que Dios utilizó a Andrés? Entonces uno puede decir, mira, o sea, tal vez usted se sienta como, yo no soy extrovertido, yo no voy a hacer cosas portentosas y todo eso, pero ¿qué tal si Dios lo usa a usted para conectar a una persona que Dios va a usar de una manera tremenda y la conecta con Jesús? Y Dios obra en su vida, pero usted sirvió para hacer esa conexión. Así como Andrés, de conectar a su hermano Pedro con Jesús. Y luego todo el montón de cosas que ya sabemos del apóstol Pedro.
pero consta que el que hizo la conexión fue Andrés. Entonces conocemos bien poquito de Andrés. Sabemos que era hermano de Pedro. Y el más famoso, pues es no sé cuántos de ustedes tal vez tengan entre ustedes un hermano más famoso que otros. Si ustedes tienen hermanos o hermanas y dicen, mira, este es el hermano de fulanito. Este es el hermano de fulanito. Y todos conocen quién es fulanito, ¿verdad? Y ustedes apenas lo van a conocer. Sí, es el hermano de fulanito. Ya ni siquiera se conocen, ya ni siquiera saben cuál es su nombre, yo nada más sé que es el hermano de fulanito, ¿verdad? Y usted dice, cómo quisiera ser como fulanito. Que él sí famoso y todo. Y luego, no, o sea, Dios también lo tiene a usted para algo bien importante. Y así en este caso hizo la conexión, conecta a Pedro con Jesús. Aquí el apóstol Andrés, claro, en esta ocasión todavía no era apóstol, todavía iba a ser escogido todavía después para ser discípulo y apóstol de Jesucristo. Pero él fue el que hizo la conexión entre Pedro y Jesús. Ya después, en el punto número 2, vemos otro evento en el cual vemos otra vez que Andrés es muy bueno para linkear o conectar a personas con Jesús. En Juan capítulo 6, versículo 1 al 14, tenemos también una historia muy hermosa, muy bella. Y otra vez, pero si no hubiera sido por Andrés también, que hizo una conexión ahí muy importante. Vemos que con eso pasó todo lo demás. Juan capítulo 6, 1 al 14. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ya se le llama mar de Galilea, se llama de Tiberias, el lago de Genesaret. Entonces es el mismo, ¿ve? Dice el versículo 2, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Aquí ya son sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que comen estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús sabía lo que iba a hacer, pero le hace eso para probarle. ¿Cómo vamos a comprarle pan para todos estos? Y eran miles, hermanos, miles. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios, que era tal vez lo que tenían en la bolsa, dice, de pan no bastarían para cada uno de ellos tomarse un poco. Acuérdense que en el caso de Jesús, ve ahí los apóstoles, ellos también tenían un fondo así como de benevolencia, ¿verdad? Y ese fondo, ¿se acuerdan ese tesoro? ¿Quién era el que lo tenía? Era Judas Iscariote, ¿verdad? Pero como pueden ver en otra historia, pues ahí se menciona que él mismo sacaba de ahí, era ladrón. Hablando de Judas Iscariote. Pero entonces uno puede ver aquí que Felipe dice, pues miren, ni 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 8. Uno de sus discípulos, ¿quién? Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, otra vez, hermano por aquí, por si acaso ya se les olvidó quién es Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Hasta eso, ¿verdad? Pececillos. Pececillos, así como que... Sí, como diciendo, son chiquitos, ¿verdad? Así dicen unos, ¿verdad? Mira, aquellos los de allá, y para hacerlos como menos, ¿verdad? Sí, los regiomontanillos. Yo soy regiomontano. Sí, los mexicanillos. Sí, los, como que despreciándolo, ¿no? Aquí hay, pues, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Pero qué curioso que porque se los trajo, ¿verdad? Entonces ahí vemos la conexión de este muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos. Ya por lo menos no le dije, este muchachillo trajo 5 panecillos y 2 pececillos. Dice, ¿más qué es esto para tantos? Versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente.
Y yo simplemente, o sea, Felipe, no hombre, él luego pensando según el poder de su bolsa, ¿no? No hombre, aquí ¿qué se va a poder hacer? Nada, aquí no. Y Andrés, ahí veo una lonchera, el muchacho, ¿verdad? Y luego, ¿cómo no pensó? Ay, pues ¿para qué voy a andarle trayendo a Jesús a este muchacho? Pero tal vez pues el muchacho escuchó, no dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que pues hoy se necesita comida, pues aquí tengo esta comida, ¿verdad? Pues un poquito, ¿verdad? Pero pues... Y él hizo la conexión, Andrés, mira, aquí está este muchacho. Y se lo trajo a Jesús. ¿Y quién supuestamente era el que estaba siendo probado? Era Felipe. Pero Andrés también escuchó y todo eso y pues dice, pues aquí está esto. Un poquito más de fe, ¿verdad? Pero también todo así, no así haciendo escándalo ni nada. Entonces dice aquí, en versículo 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Nada más están contando los varones. ¿Ustedes creen que estaban ahí las mujeres también o no? No, estaban mujeres. ¿Y si tenían niños, los muchachos? Y digo, si estaba ese muchacho, significa que había otros muchachos. Y todo eso, ¿cuántas personas? Entonces se recostaron como un número como de 5,000 varones. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, es por eso que nosotros damos gracias, ¿ya? Nosotros damos gracias a Dios cuando vamos a tener nuestros alimentos, porque en la palabra de Dios vemos ese ejemplo, que Jesús daba gracias antes de comer los alimentos, no nada más aquí, sino también en otras ocasiones, que da gracias por el pan que Dios nos ha dado. Y si tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Para como ¿cuántos eran los recostados? 5,000, nada más contando los varones. Para el día de hoy uno puede ir para allá. Está el mar de Galilea, como dice ahí, el mar de Galilea o Tiberias. Y en sus mapas usted puede ver así, está el mar de Galilea, más o menos redondito así, y luego acá está Capernaum. Y luego por acá hay una parte donde está así el zacatito así, que llega hasta como ahí a la orilla del mar, ¿no? Es un lago, ¿verdad? Es agua dulce. Lo que uno dice, hoy pan, y no hombre, se les va a atascar aquí en la garganta, ¿verdad? Pues no hay nada que tomar. No, ahí está el mar de Galilea. No crean como un mar en el sentido que es agua salada, ¿verdad? Porque, pues no sé cuántos ustedes han ido al mar, aquí a Ocean City o eso, y les gusta cuando se les mete el agua en la boca, está toda salada, ¿no? Porque ese es un mar de salado. Pero aquí el mar de Galilea es agua dulce, o sea, es un lago. Entonces no crean que aquí se les atascó ahí el pan, ¿verdad? Y todo eso. No, ahí había mucha agua, hay que tomar. Entonces uno puede ver y está el zacate bien bonito y todo eso. Y sí, o sea, multitudes se pueden acostar ahí, bien bonito. Entonces aquí dice, yo me acuerdo que yo me recosté ahí. No, le tomé una foto nada más. Entonces dice, se recostaron, dice Jesús, aquellos panes, versículo 11, los tomó y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. ¿Cómo dice ahí? ¿Cuánto querían? De los panes y de qué otra cosa también de lo que querían? De los pececillos, ¿se acuerdan? Dice, así mismo de los peces. Ya no eran pececillos, ya era una multitud de peces. Cuánto querían, dice, cuánto querían. Imagínense, ¿ustedes le han dado de comer a alguien que le gusta comer bueno y bonito? ¿A poco con un pececillo ya tuvo? No, me dice otro filete, mira, con este pan hago un fillet of fish. Ya, el pescado y fresquecito. Nada, los que están en el mercado ya todos olorosos con los ojos para adentro y todo eso, sino frescos y luego multiplicados por el Señor. Imagínense qué tipo de peces eran y pan. Dice, ¿cuánto querían? Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Y cómo somos a veces nosotros? Está
algo de comida y hasta ayer me fijé también en eso. Ahí andan comiendo y la comida y todo eso, y medio plato a la basura. Y paz, o sea, un desperdiciadero de comida que hacemos aquí. Que hay mucha comida. Y los buffets también. Tienen los ojos, dicen que es cuando tienen los ojos más grandes que el estómago, ¿no? ¿Por qué? Porque llenan su plato y todo el otro. Ya no me cae. Y está la mitad ahí, está y cosas buenas, hasta carne y cosas así. Y yo, pues, y ni modo que te lo dejen llevar los del buffet, pues en eso vas a hacer el plato más grande, ¿no? Me acuerdo que en México hay un lugar donde, ahí en Monterrey, a la salida de la carretera nacional, y hay muchos puestos de comida así mexicana, obviamente, y bien barato, de buffets, y las cacerolas así de ¿cómo se llama? De barro y todo, bien bonito. Ya le estoy dando hambre, y entonces ¿qué pasa? Y bien barato y todo, pero eso sí, otra vez, o sea, no hay que ser malcriados en el sentido de que pues ahí poner un montón de comida y luego andar tirándolo mientras otros países están muriendo de hambre. ¿Sí es cierto o no? Que están muriendo de hambre. Y ya quisieran, ¿verdad? Por lo menos una cosita chiquitita. Pero entonces es bien importante, ¿verdad?, que no seamos desperdiciados. Aquí puede uno ver cómo ahí Dios no es desperdiciado. Dice, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y aparte, para dar a entender, dar testimonio de cómo realmente estamos hablando de una verdadera multiplicación. Tanto así que hasta lo que sobra era mucho más abundante de aquello que había traído el muchacho. ¿Y quién era el que había traído al muchacho a Jesús? Andrés. Todo esto que pasó y todo esto que sabemos de la historia, y hasta a veces se nos olvida que Andrés estaba ahí. Y él hizo esa conexión. Entonces, hermanos, o sea, imagínese usted en los zapatos de Andrés, en las sandalias de Andrés, o sea, en el sentido de que usted, el día de hoy, en el siglo XXI, usted pueda conectar a alguien a Jesús, el cual tal vez sea extrovertido o sea más aventado, o que usted, lo que sea, no sé, por personalidades, pero que usted hizo algo ahí, usted participó en eso. Todos somos importantes. Entonces, o sea, no piensa tal vez un muchachito que está aquí, uno de los que ahorita están en las clases. Usted déle el buen ejemplo de Jesús y todo eso, y cultive su cristianismo y todo, y que se bautice y todo eso. ¿Cómo sabe usted si él no vaya a ser un gran misionero? ¿Cómo no sabe usted si él va a ser un gran predicador? ¿Cómo usted no sabe que Dios va a hacer de una u otra manera al Señor, de una manera grande, para que después que crezca y se case bien y que sea diácono y anciano y cosas así? Entonces hay que pensar en eso, o sea, porque de que pasa. Entonces aquí vemos como el ejemplo de Andrés en todo esto. Y luego ya después dice en el versículo 13, Juan 6:13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Esas eran las sobras, hermanos. 12 cestas de pedazos. Y no eran cestas así chiquitas, ¿verdad? Dice que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, ¿verdad? Pero entonces uno puede ver todo eso y la conexión que hizo Andrés, ese muchacho, ¿verdad? Con Jesús, y ya Jesús entonces ya hizo lo que iba a hacer. Lo que iba a hacer. Y luego el tercer ejemplo que tenemos es en Juan 12. Se me hizo interesante que como es en el Evangelio de Juan, que es en que encontramos estos 3 ejemplos en cuanto a que indica que Andrés hizo esto o aquello. Juan 12 es el versículo 20 y lo voy a leer hasta el 33, pero comenzando el versículo 20. Juan capítulo 12, el versículo 20. Dice, había ciertos griegos. Hay algo que les quería decir que ya se me estaba pasando. En el otro día del milagro, ¿como cuántos fueron los que comieron? 5,000 varones y más, ¿no? Me refiero contando ya después las mujeres y los muchachos y todo eso. Pero es interesante, en el caso en el primer ejemplo que vimos, Andrés conecta a Pedro con Jesús.
La primera vez que predicaron, como 3,000 personas. La segunda vez, como 5,000. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Andrés conecta en el ejemplo 2, que conecta Andrés, el muchacho, con Jesús. ¿Y cuántos son alimentados? 5,000. Ahí en ese caso eran en alimento físico, después de que ya habían sido alimentados espiritualmente por Jesús. Pero uno puede ver, o sea, como pum, pum, o sea, él mismo, pues, o sea, él no hizo el milagro de los peces, él no hizo el milagro acá o esto, sino, pero es la conexión con Jesús, que él es el que puede hacer todo. Juan 12, 20 al 33. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe. ¿Se acuerdan Felipe? Al que también había probado allá en la otra historia. Jesús dice que era de Betsaida, de Galilea. Y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Qué interesante que Felipe no, pues vamos a mostrárselo a Jesús. No, sino que va con Andrés. Porque sabía que Andrés era muy bueno para conectar personas con Jesús. Dice: Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Hay unos griegos que te quieren ver, ¿verdad? Versículo 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dice: de cierto os digo, que si grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Está hablando de qué? De él, ¿verdad? Que cómo él va a tener que morir y cómo todo lo que va a suceder, ¿verdad? De una manera portentosa. Y es algo bien interesante, ya hablando físicamente. Es interesante cómo un grano usted lo puede mantener por tanto tiempo. Hay granos que no sé si hasta siglos han durado. Creo que no me acuerdo cuál fue hace poco. Había un granito no de ¿cómo se llama?, de verdura, nada de eso, sino que era una flor y que era una semilla súper antiquísima. Y pudieron reproducir una flor de esa semilla. Hace poco pasó eso. Entonces mi punto es interesante cómo la semilla, mientras no deja de ser semilla, mientras sigue siendo semilla, ¿cuánto dura? O sea, es como que si estuviera, por decirlo de una manera, todo el ADN ahí, ¿verdad? De que mira, esto es lo que voy a hacer, ¿verdad? Nada más échenme agüita. Nada más échenme agüita y tierrita y verán cómo no. Pero para eso, entonces, cuando se transforma, deja de ser semilla. O sea, entonces, desde ese punto de vista es como que si muriera, en el sentido de que deja de ser semilla y de repente aparece el fruto, ¿no? Entonces dice aquí, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, o sea, no deja de ser semilla, se queda solo, se queda así. Pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, o sea, uno muere a uno mismo, ¿verdad? El negarse a uno mismo, el negarse a las cosas, los placeres del mundo. Dice, si el que aborrece su vida en este mundo, o sea, yo quiero más que esto, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Palabras muy grandes, pero continuando en el versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y luego dice el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Ahora, entonces, yo, por ejemplo, cuando veo esta historia, yo siempre decía, bueno, ¿y qué le pasó a los griegos? Siempre estuvieron, ¿no? Y entonces es interesante que en un video de la película de Juan, haz de cuenta que es versículo por versículo la historia de Juan, el Evangelio de Juan, dramatizado, ponen como que si cuando Jesús está diciendo todo esto, ahí están, entre las personas que están escuchando todo esto que Jesús dice. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los griegos, y acuérdense que dice que fueron, ¿para qué? Para la fiesta de orar. Entonces, si eran creyentes, pueden ser que eran helenistas. La cosa es de que cuando una persona, por ejemplo, un judío, o alguien que es prosélito, que yo creo que en el judaísmo y que todo eso, pero yo vivo afuera,
O sea, yo vivo en otro país donde creen muchas otras cosas. ¿Qué es lo que creían los griegos? En los dioses, vea, Zeus y cosas de esas, o sea, todo tipo, que el dios del trueno y así. Y ellos están ahí, ¿verdad? Y ven toda esa idolatría y todo eso, pero ellos creen en el Dios verdadero. Entonces ellos van y escuchan de Jesús, quieren verlo. Y luego ya Jesús anda diciendo todo esto, ¿verdad? El que aborrece su vida en esta tierra, ¿verdad?, para vida eterna. Entonces, cuando nosotros estamos aquí en esta tierra, en este caso nosotros estamos aquí en Silver Spring, en Estados Unidos, hay muchas cosas alrededor de nosotros que no son buenos y que son en contra de Dios, y que uno tiene que negarse a uno mismo, y que uno tiene que acordarse, no, yo tengo que mantenerme como semilla. ¿Para qué? Para que después el Señor, ¿verdad?, manifieste, mira, o sea, cuando dice la palabra de Dios que la manifestación de los hijos de Dios, ya que la creación está esperando. Entonces, en el caso de uno tiene que morir a uno mismo, también en el caso espiritual, para que entonces sí florezca, que lo que Dios quiere en mí, que se manifieste lo que Dios quiere en mí, en mi vida, poner las cosas en segundo lugar. Entonces, estas otras personas que están viviendo en otras áreas del mundo, que ven toda esa idolatría y todas esas cosas, fácilmente entonces uno se empieza a, bueno, pues tal vez no sea tan malo, ¿verdad? Digo, ¿cómo es posible que Dios esté permitiendo todo eso? Bueno, tal vez no esté mal y todo eso. Y no, aquí entonces vemos con todo esto que está diciendo Jesús, si realmente, si tomáramos en cuenta que tal vez ahí estaban todavía esos griegos que creían, porque aquí dice en el versículo 20 que eran griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, entonces a adorar al Dios verdadero. Como quiera, están en un lugar, viven en un lugar que hay mucha influencia mundana, pero entonces en el caso de nosotros también tenemos que pensar como ellos, o sea, y a veces necesitamos palabras que nos fortalezcan, de que sigamos adelante, y aquí Jesús lo está haciendo, los fortalece y todo eso. Y dice en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces, ¿qué dice? En el versículo 28, vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora, ¿qué tipo de voz era? ¿Cómo se oía? Ahí dice el versículo 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Imagínense la voz, ¿con qué voz? Dios dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Wow, imagínense haber sido testigos, ¡pum!, de escuchar eso, como con voz de trueno. Entonces ellos están en un lugar donde creen que está el Dios Zeus, que el Dios del trueno y que todo esto, pero no, el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Ellos confirman, este es el Dios verdadero, Él es el que tiene control del trueno, Él es el que tiene el control de todo, y uno se confirma, y hablando entonces que no nada más eso de que Él es el Dios verdadero, Jehová, ¿verdad? Él es el que sí es el que está en control de todo, no como todas las influencias que tal vez yo tenga en ese país idólatra en el que yo vivo, y me confirma y me fortalece en mi fe. Y no nada más eso, sino que puedo reconocer Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, estamos bien, estamos correctos, estamos en la fe correcta. Y dice, entonces dice, hombre, lo que oyeron decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado, ¿verdad? Y se respondiendo Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, ¿verdad? O sea, él estaba bien fortalecido, él no necesitaba fortaleza, era todo, ¿verdad? O sea, ustedes necesitan esa fortaleza. Entonces, por eso entonces lo que queremos decir aquí, ¿y quién era el que entonces había hecho esa conexión? A los griegos, ¿verdad? Con Jesús, ¿verdad? Andrés, ¿verdad? Habían llegado con Felipe, pero Felipe no se fue directamente con Jesús, sino que le dijo a Andrés, oye, están estos y todo esto, pues vamos con Jesús, si lo quieren ver, pues vamos a mostrárselo. Entonces es bien interesante. En el caso de nosotros, hermanos, si ustedes saben de una persona que realmente está considerando, o sea, realmente quiere saber la verdad, realmente, honestamente, él está buscando la verdad, tal vez esté en un lugar que está mal, o tiene influencias que están mal en contra de Dios, y ellos quieren aprender más de Dios. Órale, agarra ese chance, esa oportunidad y muéstreles a Dios y enséñeles, haga esa conexión, esa conexión. Entonces la enseñanza del día de hoy, por eso simplemente le pusimos ahí el apóstol Andrés, de que cómo
así como Dios utilizó a Pedro y que Pablo y que Juan y que todo eso, también otros apóstoles de que a veces no conocemos, bueno, qué pasó de ellos. Ellos también eran bien importantes, hicieron cosas bien grandes. Entonces, en el caso de nosotros, pensemos, si usted tal vez no se siente como un Pedro, como un apóstol Pablo y todo eso, tal vez usted se siente así como que, bueno, yo soy aquí más calmadito, más así uno a uno y todo eso. Dios lo puede usar de una manera magnífica. Y es que usted piensa, conectar personas con Jesús, hacer la conexión con Jesús, y Dios sabrá qué es lo que va a hacer con ellos, que son cosas magníficas. Ya vemos que en el caso de Pedro, la predicación, 3,000 como personas, y luego después como 5,000 personas, y siguió, ¿verdad? En el caso del muchacho con Jesús, ¿verdad? Bueno, pues 5 panes y unos 2 pececillos, ¿verdad? Pues sí, pero con eso ya pudo alimentar a más de 5,000 personas, ¿verdad? Y luego acá con los griegos, ¿verdad? Fortalecer sus almas de esas personas que vivían en otras partes del mundo, que les rodeaban muchas cosas que no eran de la voluntad de Dios. Entonces, igualmente nosotros, ¿verdad? Hagamos eso. Y pensemos así como Andrés, pues hacer conexión, mira, tal vez yo no me siento muy capaz de acá y en público y todo, pero puedo hacer esas conexiones tan importantes y que Dios me puede usar de esa manera. Bueno, si una persona aquí, ¿verdad?, que entonces no ha hecho esa decisión de venir a los pies de Jesús, de bautizarse, de arrepentirse, ¿verdad? Si usted está viviendo, ¿verdad?, una vida que Dios no quiere, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad?, si usted no está en Cristo también, ¿verdad?, pues necesita arrepentirse porque simplemente no está en Cristo, y las cosas que usted ha vivido, las cosas que están mal, la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno, solamente el que vivió una vida de justicia fue Jesús. Entonces, en el caso de Él también es nuestro Salvador, y por eso Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser salvos y ser partícipes de la herencia divina. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, si usted es una persona, ¿verdad?, que no ha hecho ese paso, lo puede hacer el día de hoy. Ahí tenemos, aunque no lo crean, atrás de la pantalla hay agua cálida, ¿verdad?, y todo para el bautismo, ¿verdad?, para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. O si usted ya lo ha hecho eso, ¿verdad?, pero se alejó, también hoy es el día para ponerse a cuentas al Señor, arrepentirse, ¿verdad? O si una persona que usted vino de otra parte pero entonces quiere también poner membresía aquí, también lo puede hacer. Bueno, pues muchas gracias y pues Dios los bendiga. Amén.